les tres acá también está la Vicky, porque se viene una linda Estamos nota. los cuatro. Estamos los cuatro, también está Sailor Marian. Estamos los cuatro porque se viene una linda nota. Y mira, justo tiene que ver un poco con la idea de esa, ¿no? Como de personajillos. De personajearse un poco. Vamos a charlar ahora mismo con una artista. Yo la verdad que no conozco a alguien que haga los trabajos que ella hace. Estuve Son bravos, mirando en las redes sociales y Muy no buenos. lo puedo creer. Yo creo que presentarla como maquilladora le queda como muy corto, porque lo que verdaderamente hace es increíble. Así que ya mismo la vamos Artista a saludar. visual. Ahí va. La vamos a saludar a Lu Acevedo. Lu, ¿cómo andás? ¿Nos escuchás bien por ahí? Todos, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. No, por Dios, favor. qué nivel. No mereces menos, porque además eso, digo, maquilladora queda corto. O sea, una artista VFX. muy claro, muy interesante lo que haces. Claro. Lu. Sí, re. Ay, muchas gracias. Bueno, Sí, de verdad, hay mucho laburo. hay mucho laburo, tal cual. Y ¿cómo empezaste a hacer esto? ¿Cómo? Porque verdaderamente no conozco. Me pasó que cuando me encontré con tu perfil, no me había pasado de ver un trabajo de estas características. ¿Cómo llegás a ese nivel de perfección en el maquillaje para hacer personajes, ¿no? Como bien lo decía recién Vicky. El otro día me acordé por qué yo empecé a realizar todo eso, porque la verdad que con tantas cosas, real uno ahí se olvida de cómo comienza. La realidad es que por la falta de insumos, realmente estamos justo por ahí en un país que está complicado conseguir un montón de cosas de maquillaje que afuera Sí. así, como por ejemplo las pelucas, lente de contacto, o es caro, queramos o no es caro. Y la realidad creo que empezó por eso, porque era como bueno, a ver, no tengo una peluca negra, me la hago. No sé hacer nada, lo único que sé es medio dibujar, pero hasta ahí. Y creo que empezó por eso, y bueno, y hoy en día me encanta, hago lo que se ve en redes, que hago muchos personajes, fuera de sí, medio ahí, medios locos. Y creo que también igual, como vos decís, el nivel que por ejemplo tienen los maquillajes, es la autoexigencia que uno tiene, Ahí va, claro. porque es eso, o sea, yo no tengo nadie que me diga haz esto o al otro, no tengo ningún jefe detrás mío, soy yo. Claro. Pero al ser tu propio jefe, yo creo que eso es el potencial que uno puede llegar a sacar, porque soy yo y mi cabeza exigiendo todo el También tiempo. uno se puede explotar a sí mismo también con ese criterio, ¿no? Exacto, o sea, chicos, está bueno ser su propio jefe, pero hasta ahí. Claro. Sí. A veces sos más tu propio empleado que tu propio jefe, Sí, me sí, parece. Exacto. Sos tu esclavo. Totalmente. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los personajes que más te ha gustado hacer? ¿O que más te ha costado? Bueno, son dos preguntas distintas, pero nada, arranca por la que quieras. Realmente creo que me gustan todos. Yo no hago ningún personaje que a mí no me llame la atención. No hago nada de eso. O sea, intento de siempre hacer cosas que me gusten. Por ahí sí, me gustan otros más que otros por el tema del resultado o por el audio. Por ejemplo, que yo no solamente cuando me maquillo saco la foto final y ya, sino que voy actuando últimamente, voy haciendo el proceso, actuando. Y hay audios que son más icónicos que otros, o sea, hay audios que me encantan. Y esos por ahí son los que más me gustan, pero realmente amo todos mis trabajos. Obviamente siempre hay para mejorar, pero yo los amo a cada uno de ellos, o sea, los tengo como una estampita por poco. Claro. Claro. Ahí tenemos, mira, y ahí vamos a ver después, en pantalla sí. algunos de tus trabajos. Impresionante. Sí. Una belleza. Ay, muchas gracias. Ahí claro, ahí arranca Bueno, todo el proceso. Claro. Increíble. Ahí toda la actuación que hay detrás de fondo. Pero ¿Y las fotos después? Como vos me preguntabas, Sí. sí. No, y las fotos No, sí. después te las sacás vos, digo, cómo es también ese proceso en el que vas. Todo lo haces vos. El caos Sí. lo hago yo, o sea, hasta el caos que se ve ahí tirado, que hasta ahí intenté que no se vea y se ve en la sábana. Claro. Sí. Es todo mío, todo lo hago yo. El postproducción, el pre, o sea, este es mi estudio, acá yo soy de Berizo, tengo mi estudio acá de maquillaje y hay toda una producción que real, que yo pongo un fondo acá atrás, las luces y estoy horas, Claro. o sea, ya no sé.
Claro, entras como en una especie de limbo atemporal donde no sabes ni qué hora es, ni no entra ni luz solar y en nada, te convertís en otro, en un personaje. A mí me encanta Sally. Exacto. Buenísima. Nada, me encanta. Bueno, eso que vos decís, el tema del tiempo es muy real porque estos son trabajos que, por ejemplo, mayormente todos me llevan entre 5 a 12 horas. Claro. O sea, total. Claro, porque tienen mucho o por ahí a detalle. veces más. Una operación a corazón abierto. Básicamente. Y nada, y la realidad es que yo me gusta maquillarme de noche, yo soy muy noctámbula, pero a nivel muy. Y por ahí yo empiezo a maquillarme a las 12 de la noche, temprano, 9. Para mí 9 es muy temprano. Claro. Y claramente, 12 horas, por ahí termino el mediodía. O sea, yo al otro día no entiendo ni qué día estoy parada. O sea, realmente. Claro. Pará, y digamos, vos a medida de que vas confeccionando té, ¿no? Y vas también produciendo los videitos y después lo tenés que editar, digamos. ¿Eso lo haces al final de toda la... con el resto después de haberte maquillado? Bueno, hay un video siempre principal, que es el que yo tengo que fijarme que lo haga perfecto. Ese video principal se va editando en el momento, mientras yo me voy maquillando, grabo y edito. Voy maquillando, grabo y edito. Eso es como en un video principal, pero después hago como 5 más, que también los voy grabando, editando un poco, pero no al lujo de detalle. Más que nada para saber que los clips que yo estoy haciendo están bien. Porque me llega a quedar algo mal y yo me muero, chicos, ¿qué decirles? No, o que te quede en el segundo paso algo mal y el resto, ¿viste? Claro. Lu, es que una transición que hiciste media rara se nota, o yo lo noto, y no me gusta que pase eso. Imagínate después de tantas horas de laburo, ¿no? Lu, y ahí, bueno, sos vos la protagonista, la que está poniendo el cuerpo, la cara y demás, pero también te dedicás a hacérselo a ese maquillaje a otras personas. Más que nada siempre en lo que es contenidos y maquillaje artístico trabajo en mí por el tema de que nada, de todo lo que hablamos, de que lleva tanto trabajo y nadie soporta tantas horas de laburo, un esclavo necesito. Pero sí trabajo de lo que es maquillaje social, o sea, yo todo lo que es quinceañeras, todo ese rubro hermoso, trabajo los fines de semana, por suerte tengo mucho laburo ahí. Pero el artístico sale de vez en cuando, o sea, nadie casi se maquilla de artístico, ¿no? Nadie quiere salir al súper maquillado de sal. O ir a los 15 así. Claro, digamos, ir a los 15 así. De Jigsaw. No, bueno, pero para alguna producción audiovisual, para el teatro, ¿no? Algo así, ¿te han llamado para hacer algo de eso? La realidad es que posta que es poco lo que sale el artístico, en mi caso sale poco, por ahí otras personas sí tienen por ahí sí les sale más. A mí me sale más que nada de Halloween y todo eso, para una producción específica para una marca. Pero después, nada, realmente trabajo más del social, pero esto lo hago en mí, me encanta, o sea, como que a mí me encanta esto. ¿No? Sí, es maravilloso. Pasa que si no, lo que sale mucho en cuanto a teatro, vos tenés, o por lo menos, bueno, yo he maquillado para teatro y tenés 2 horas con un elenco de 15 personas y tenés que funcionar en minutos. No, me imaginaba más una producción audiovisual, algún videoclip, algo así. Claro. Eso sí, pero bueno. También eso. Yo no... Realmente estoy muy acostumbrada a tanta producción de cada maquillaje que yo realizo, que me cuesta mucho bajar una realidad que se necesita o algo más tranqui, porque realmente mi cabeza está en un personaje que quede perfecto. O sea, sí me cuesta, pero es un trabajo mío. Y me imagino también que nada, que debes conocer en este tipo de casos tu cara a perfección. Y no sé si por ahí trasladarlo te demanda como otro tipo de mirada, otro ojo. Exacto. Es que sí, obviamente, cada rostro es un mundo, cada ojo, todo. O sea, yo ya sé dónde ponerme cosas, por más que ya ni lo piense, pero yo lo sé y por ahí me viene alguien que tiene un rostro hiper diferente al mío y tengo que... Se me tarea el cerebro un poco. Claro, porque trabajás mucho con la perspectiva y la ilusión, ¿no? Claro. Es que sí, o sea, la mayoría de maquillajes que yo hago con cartulina son más 2D, o sea, yo me muevo así un poquito y esto se ve raro. Claro. Y no funciona Está muy pensado para la cámara. Sí, exacto, está pensado todo para un cierto foco, porque ya te digo, de costado se ve cualquier cosa. Claro. ¿Y no te da pena después tener que sacar, o sea, ya imagino que estés acostumbrada, pero viste que hay como una cosita ahí de... Ay, sí.
Sí, hay maquillajes que no quiero sacármelos y de acuerdo a cómo esté mi cuerpo, mis energías, lo sigo para adelante por ahí unas 3 horas más. Lo que se iba a dormir con el coso puesto. No, yo no me duermo con maquillaje ni loca. No. ¿Se te cae la cara? No, aparte, imagínate con una cartulina, quedás dura. Claro. Las sábanas ya con el pelo azul están azules. Imagínate con maquillaje. Claro. No. Pero ya me olvidé que les estaba diciendo. Ya. Ay, perdón. Che, Lu, y algún personaje, bueno, no sé si al final me dijiste cuál era el que más te había gustado hacer. De todos. No, todos te dije. Todos me dijiste. ¿Y el próximo en el que estés pensando? ¿Alguno que tengas ganas no ahora? es algo que suela decir que siempre revelar. Unas pistas. No, bueno, danos unas pistas de último. Nos, sí, entre nos. Nah, no tengo drama. Entre nos hace mucho tiempo tengo clavada la canción de Enredados de Luces. Sí. Y tengo muchas ganas de hacer a la de Enredados porque tengo esa canción que tengo ganas de imitarla. O sea, a veces pienso más del maquillaje también por la canción. A ver, Titi, poneme esa del gato. Es el gato. Porque hay una anécdota ahí. Ella también vive, además de maquillarse. Y le llegan con vecinos, gente que le toca la puerta. ¿Y qué pasa ahí cuando estás maquillada? En el medio del proceso, claro. Te pasan cosas. Bueno, por ahí no suele suceder tanto porque yo me maquillo de noche. Pero con ese make-up me pasó, que eso es por ahí lo que vos habrás visto, que yo estaba desmaquillándome en pleno proceso, pero me había sacado la cartulina nomás. O sea, tenía el traje, la cara de gato y todo. Y me toca el correo. Me toca el correo de que era a las 9 de la noche, de la mañana, o 10, 11. Y yo como, me daba terror salir así, porque ¿cómo le explicas al flaco? Claro. Y lo tiene filmado, es buenísimo. Y bueno, y tocó, y yo estaba grabando, porque yo estaba grabando el desmaquillándome, y me quedé dura. Y dije, bueno, ya fue. Esperé un segundo a ver que no sea nadie, porque ¿qué me pasa? Yo tengo mi estudio en la calle. Y a veces para mí se escucha todo desde afuera. Se debe escuchar una loca hablando, gritando. Y por ahí uno toca timbre porque es como, qué sé yo, andás a ver, hay gente para todo. Y esperé y sí tocó de vuelta y salí, era el correo y se me cagó de risa, claramente. ¿Le explicaste? A ver qué pasó por la cabeza. Bueno, ahí lo que tenés que hacer, si le explicaste, lo que tenés que hacer es decir, seguime en Instagram y ahí vas a entender. ¿No? Esa cosa de ya vas a entender. Seguime en Instagram, fíjate por lo ahí que apareció el video. Claro. O me ha pasado, me pasó que una vez yo estaba maquillada, ya había terminado hace un montón, vino mamá a tomar mate, porque ya le digo, cualquier hora vino a tomar mates conmigo maquillada, y viene el cortapasto. Sí. Y el cortapasto había que cuidarle la bici. ¿Y quién que tenía que cuidar la bici? Lucía. Entonces le digo, disculpa, antes de salir, le digo, disculpa, soy maquilladora, no te asustes. Yo salí vestida de Ryuk. No sé si saben cuál es Ryuk. El de Street Fighter. No, el de Ryuk, sí, claro. Pintó. El de la manzana. Sí, total. El Shinigami. El flaco. No entendía nada. No. Claro, sí, te imagino desde la sombra como avisando ahí. Y de repente semejante. Muy buena, muy claro, buena. lo que menos esperás. Muy buena. Total. ¿Y cómo es el proceso, desde el proceso artístico entero, digamos, desde que vos tenés una idea, cómo te documentás, cómo vas laburando? Es un proceso de días, muchos días, por ahí 4 días en total, o hasta 5 o 3, depende de cada cosa. Pero bueno, primero la que salga la idea. La idea a veces se hace esperar, o sale por una canción, o por algo que me acuerdo, o por un estreno, por ejemplo. Eso cuesta a veces, después de lo que es buscar una imagen que me represente, que me guste. Yo digo siempre, no soy de crear la imagen, o sea, nunca o muy pocas veces me pasó de que yo creé un maquillaje o un personaje en cero. Claro. Sino que me gusta ver algo que ya está creado por un artista y yo plasmarlo en mí. O sea, no siento que tenga la capacidad para crear en ese estilo. Entonces tengo que buscar una ilustración, como los mismos tipos de maquillaje que yo me hago, y ahí ya empezar con todo lo demás. O sea, por ahí eso todo un día me lleva unas 3 horas, 4 o hasta más, porque es creatividad y empezar a explorar. Claro. Y después edición, ver cómo puedo llevar ese personaje a mi rostro, cómo editarlo para ver las cartulinas. De ahí, llevar al papel, dibujar, que tardo por ahí 2 horas dibujando, y después maquillarlo, porque yo uso maquillaje en mis cartulinas.
que por ahí eso lleva una banda, o sea, 5 o 6 horas lleva maquillar una cartulina. Es increíble ahí. El Stitch es impresionante. Es increíble. Y la dimensión, o sea, cómo calculás el cuerpito para que quede perfecto con la cabeza. Claro, para que tenga coherencia. Claro. Sí, no, es una capacidad. O sea, cada vez. Y yo igual uso mucho las aplicaciones, a mí me encanta el celular, me la paso viendo cómo puedo perfeccionarlo, a que quede lo mejor posible, porque por ahí al aire es muy complicado, entonces tengo mi boceto de mi cara, de mi cuerpo, cómo llevo ese make-up, dimensiones que puedo tomar, pero igual dibujo mucho a mano alzada, o sea, no uso grillas ni nada, y también eso es un tema, bueno, divina, y la foto. Muy bueno, increíble. Lu, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Porque quizás hay gente que nos está escuchando por la radio, que nos está viendo por streaming, y cómo te encontramos para que vayan a verte y a seguirte. Bueno, en todas mis redes sociales que estoy usando, tanto Instagram como están viendo, TikTok, YouTube, también me encuentran como Makeup by Lucía Acevedo, o creo que por ahí si aparece Lucía Acevedo, por ahí les aparece, pero todas mis cuentas son iguales, que es Makeup by Lucía Acevedo. Increíble, Lu, la verdad que felicitarte, es tremendo. Impresionante lo que haces, es muchas gracias. Una hermosura, un nivel artístico impresionante. Y gracias por esta comunicación. Y la próxima, venite acá al estudio. Perdón, no pude ir porque estás enferma. Estoy matada. Bueno, que te recuperes y la próxima ya sabes, te además se hizo un vivo antes de cuando nosotros estábamos empezando un programa. Ella se estaba maquillando, ese maquillaje hermoso que se hizo desde que empezó el programa nuestro a las 6 de la tarde hasta ahora. Y me está encanta. divina y enferma. Y para eso me interesa también lo que decías en relación al maquillaje social. Eso también es otra cuenta, ¿dónde te encontramos? En todo caso, si alguien también te quiere contratar. Tengo otra cuenta a propósito de make-up social, pero la verdad es que no le publico nada. O sea, la verdad que me cuesta mucho publicar, así que siempre digo que me hablen al make-up oficial. Está bien. Y bueno, ahí tengo mi link a mi WhatsApp del estudio, que ahí pueden consultar o por privado, pero siempre los mando al WhatsApp. Claro. Porque por ahí no lo veo. No, y además ya tendrás como tu clientela, como quien dice, ¿no? Establecida para ese maquillaje. Y mucho por recomendación también, ¿no? Imagino que se... Sí, lo que es maquillaje y lo que es arte es siempre mucho del hablar entre colegas, entre gente. Así que de verdad, posta, estoy muy contenta porque sí, por suerte trabajo mucho, en Berizo hay mucho trabajo. Así que de verdad es el laburo día a día que uno elige y la verdad que te vaya bien es muy bueno. Así que de verdad gracias por tenerme en cuenta. Yo pienso... por querer mostrar el maquillaje a todos. Ahora que decís de Berizo, ¿no? Porque esta cosa... digo, es algo que yo no lo he visto tanto en otras partes del mundo. ¿Hay alguna referente que vos sigas, que digas, bueno, me inspiré en esta artista para hacer esto? De maquillaje así, de cartulinas, que son como crack, sí, hay gente, hay muy poca gente, hay gente que, por ejemplo, bueno, no me acuerdo bien dónde es, pero para mí es un referente enorme, se llama Calecisa, es el Instagram. Es una genia, creo que fue una de las primeras en cartulina. Bueno, después hay una artista muy reconocida en TikTok por ahí, de España, se llama Nuria Adros, ella es una genia, también realiza cartulinas. Así que sí, hay gente copada, hay gente muy copada en el mundo de maquillaje. Son pocos, porque por ahí, por lo visto, es bastante difícil. Pero... Claro. La verdad que hay mucha buena onda con todos, nos hablamos con un par, así que es también ayudarnos entre colegas. Ahí va. ¿Y vos estudiaste algo que tenga que ver con una cuestión más plástica o es de práctica y ejercitar eso? Lo que es maquillaje artístico, no estudié en sí en particular, o sea, porque faltaban las clases de artístico, iban las de social. El artístico se fue dando medio solo y por ahí sí, después cuando salí esto me curso. Pero nada, desde chica creo que mi familia es bastante artística, mi mamá dibuja, pinta, mi papá también, mi hermano también hace diseño. Creo que somos una familia bastante artística por ese lado. Y también estudié arquitectura, no la terminé, pero también eso me ayudó, siempre estar con lápices, con todo el arte. Claro, tenés una facilidad porque también te tenés que animar mucho como a soltarte y a explorar. Sí.
Sí, o sea, Sí, se nota. te tiene que gustar en realidad, Claro. te tiene que gustar el arte y todo, o sea, esto es una faceta, pero hay muchas cosas más. Increíble. Lu, te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, chicos. Les mando un beso enorme. Ahí está, Adiós. ahí pasa Lu Acevedo. Increíble lo que hace. Tremendo. Me encantó. Estaba hipnotizado con el Impresionante. Instagram ahí. Vayan a sus redes sociales porque es increíble que nos escuchó por la radio y no entendió bien. Vayan a verlo porque la verdad, de verdad digo esto, no, muy pocas personas. Ahora que ella mencionó una española, la he visto en TikTok. Pero es verdad, son muy pocos en el mundo Bueno, los que aguante hacen Berizo, eso. ¿no? Aguante Berizo, aguante la región. Sí, valoremos esto y además es súper hipnótico, es para quedarte viendo porque Sí. ella además de maquillarse, Claro, hace re bien contenido. iluminado. Hace contenido, teatraliza todo. Sí, entonces está bueno como para ver. Increíble. Y sí, yo que también he visto bastante contenido de maquilladoras, hay mucho de artístico, pero esto es lo que es la cartulina, que es recrear el personaje casi lo más fiel posible. No he visto. Que no sea ella, yo no vi. Hay muy poco. Bueno, vamos a una tandita entonces, si les parece, y en un ratito volvemos con más Fuera de órbita. Dale. La UNE. Una llave maestra. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson